Me va a apoyar a presentar mi compañero César Rocco. Buenas tardes, compañeros, doctor. Mi tema es el epitálamo. ¿Le puedes cambiar, por favor? Ahí. El epitálamo es parte del diencéfalo. Este se encuentra por encima del tálamo, arriba del tercer ventrículo. Los avenulares y la glándula pineal, que es por lo que está constituido. Se clasifica en estructuras endocrinas como lo que es la glándula pineal y no endócrinas, haciendo referencia a lo que son los núcleos avenulares y las estrías medulares. El epitálamo es una zona que pertenece al sistema límbico, el cual también es conocido como el cerebro emocional. Entre las funciones metabólicas que tiene son lo que es la regulación térmica y funciones reproductivas, pero también tiene funciones de supervivencia. Entre estas están lo que son la influencia a las emociones y los sentimientos, como podría ser la ira, el miedo, pasión, tristeza, etc. Incluso también tiene cabida con la memoria. La siguiente, por favor. Bueno, como ya lo había mencionado antes, esta glándula es una de las estructuras que conforman el epitálamo. Está situada en el techo del diencéfalo, encima de los folículos superiores y posterior al tercer ventrículo. En el ser humano es una glándula con células capaces de secretar una sustancia denominada melatonina. La glándula pineal es una estructura que contiene neuronas, células de glía y sus células secretoras especializadas son llamadas pinealocitos. Estos pinealocitos son los que sintetizan la melatonina a partir de la serotonina, especialmente durante la noche, y es por eso que influyen lo que es el sueño y regula lo que es el ciclo circadiano, lo que es mejor conocido como el reloj fisiológico. La siguiente, por favor. Bueno, entre las funciones que tiene la melatonina, ayuda a restaurar el cuerpo durante el sueño profundo, su producción aumenta en la noche y disminuye en el día. Esto debido a que la glándula sigue estimulada por la luz, más no en forma directa, sino por vía simpática desde los glóbulos oculares. Esto provoca que la luz inhiba la producción de la melatonina, lo que hace que regule el ritmo de los ciclos circadianos. El hecho de que no se pueda producir el hecho de que no se pueda producir disminuye lo que es la capacidad de mantenernos despiertos de 12 a 14 horas con cierta energía. Sin embargo, la no inhibición a la hora que llega la tarde, cuando se va la luz del sol, hace que nos comience a dar sueño. Se dice que las horas más importantes de sueño para el organismo es entre las 2 y las 4 de la mañana, porque son las horas en las que se lleva a cabo su máxima producción. También es un potente antioxidante
que ayuda a proteger el sistema nervioso central y se relaciona con lo que es la maduración del individuo, ya que inhibe la maduración sexual. De esto se ha visto que, por ejemplo, en países tropicales en los cuales la luz del día dura mucho más, las mujeres son mucho más fértiles. La siguiente, por favor. Bueno, y por último, lo que conforma el epitálamo es el trígono de la vénula. Esta es una estructura que tiene en su interior los núcleos avenulares, uno medial y uno lateral. Estos están intercomunicados por fibras que cruzan de un núcleo avenular al opuesto, formando la comisura avenular. Están formados por un pequeño grupo de neuronas que se encuentran en la superficie medial posterior del tálamo. Recibe neuronas del cuerpo amigdalino a través de la estría medular del tálamo, el cual da la información olfatoria, y de la estría terminal, la cual da la información a la amígdala. Algunas de estas fibras cruzan la línea media y alcanzan el núcleo avenular del lado contrario, formando lo que es la comisura avenular. Perdón, doctor, me salió. Ajá. Y bueno, por último, desde el núcleo de la vénula, que se encuentra ubicado en el centro del trígono avenular, este es otro de los componentes del epitálamo, además de lo que es la glándula pineal. De aquí salen las fibras que son las que se definen como las estrías medulares del tálamo. Estas son las que corresponden a fibras que se dirigen a la pared medial del tálamo, hasta las áreas septales de la parte anterior. Estas fibras se conectan con las del lado opuesto, es decir, se forma una comisura, corresponde a la comisura de la vénula, que no corresponde a la comisura posterior o epitalámica, sino que es una comisura propia que está sobre la glándula pineal. Estas son las estructuras que no se relacionan como funciones endocrinas, pero que siguen perteneciendo al epitálamo. Y eso sería todo, doctor. Bueno, muy bien. Entonces, primero nos tiene que quedar claro, doctores, que el epitálamo está formado principalmente, doctores, por los núcleos avenulares que están en el trígono de la vénula y por la glándula pineal. La glándula pineal se denomina así porque tiene forma de piña, o le hallaron los griegos en forma de piña, ¿ok? Esta glándula se encarga de producir melatonina, la cual se produce en la noche y se supone que regula el ritmo circadiano y todos los ciclos circadianos que tenemos en el organismo, sobre todo en el sistema nervioso central. También está relacionada con la reproducción y la madurez sexual. Y efectivamente, en los países donde dura más tiempo la noche, que es cuando se produce por la ausencia de luz, es cuando más se produce la melatonina, pues entonces nos permite una mayor capacidad reproductiva en la población, sobre todo en las mujeres. De alguna manera regula la madurez sexual secundaria, como que va en los niños, inhibe para que no se presenten genitales de adultos. Pues como que va regulando el control de la madurez sexual secundaria. Eso es lo que hace la melatonina. Y eso es lo que ustedes deben de saber
La función se encarga principalmente junto con algunos núcleos hipotalámicos de regular los ciclos circadianos, regular sobre todo el ritmo de sueño y vigilia, y también se encarga de la reproducción y la madurez sexual secundaria. Esas son las funciones que tiene nuestra glándula pineal y los núcleos avenulares. Hay otras funciones también, hay algunas hormonas que se liberan ahí en los núcleos avenulares y que a través del tercer ventrículo bajan al hipotálamo para hacer algunas acciones sobre los núcleos hipotalámicos. Esa es la otra función de las que se habla cuando hablamos de epitálamo. Muy bien, doctores, pues con eso yo creo que es más que suficiente. Acuérdense, reproducción, madurez sexual secundaria y ritmos circadianos. Esas son las funciones de nuestro epitálamo, principalmente la glándula pineal, a través de la hormona melatonina, que es la que produce esta glándula. La siguiente ponencia, con eso terminamos epitálamo. ¿Quién expuso hoy? Carla, ¿verdad? Sí, doctor. Bueno, entonces avanzamos con hemisferios cerebrales. Adelante, doctores. Sí, doctor, déjeme, me cambió a donde tengo las diapos. A ver, entonces aquí tenemos a Carla Romero. Prende tu... Carla Lucía. Sí. Carla Lucía Romero. Muy bien. ¿Y Roberto Peña? Aquí estoy, doctor. ¿De qué expusiste tú, Roberto? De hipotálamo, doctor, el martes. Hipotálamo, cierto. Muy buena ponencia, por cierto, de hipotálamo, Jesús Roberto. Ok. Entonces ya terminamos con el equipo número 6 y empezamos con el equipo número 7 del grupo 303. Adelante, ¿quién va a exponer o quién va a empezar? Por favor, el que expone, encienda su cámara, por favor. Por lo menos para tratar de conocerlos, de irlos conociendo. Ahora vamos a ver lo que son los hemisferios cerebrales. Estamos llegando a la parte más alta funcionalmente hablando de nuestro sistema nervioso, doctores. Estamos llegando a lo que más anhelábamos conocer, el cerebro. Y en este caso vamos a hablar de los hemisferios cerebrales. Sí. Le estaba comentando, doctor, que no puedo prender la cámara cuando estoy presentando, pero cuando termines la prende si quiere. Pero Ok, adelante. Sí. Bueno, buenas tardes, doctor y compañeros. Nosotros somos el equipo 7. Vamos a hablar sobre los hemisferios cerebrales. Y pues los dos integrantes, que son Dreybar Aragón, Daira Clara Duarte Leal, yo, su servidor, Emiliano Mares, Juliana Vega Hernández, Abril Parra Navarro y Jason Mateos Morales. Nuestro equipo va a presentar los temas que son, como había dicho, hemisferios cerebrales, su configuración externa, lóbulos, surcos, circunvoluciones, cisuras o fisuras, la corteza cerebral, mapa de Brodmann, áreas funcionales o corticales, y ya por último la configuración interna. Pero de esta solo hablaremos de la sustancia blanca subcordial. Ya. Y bueno, pues recapitulando lo antes visto. Cierto, yo les voy a hablar de una breve introducción de esto. Así que, recapitulando lo antes visto. El sistema nervioso central consta de la médula espinal y el cerebro. Okay, que incluye el diencéfalo, el cerebelo y el tronco cefálico, que ya lo sabían, ¿verdad? Ahora bien, en una vista anterior se puede observar que el cerebro consta de dos mitades, casi simétricas.
que son llamados hemisferios cerebrales, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, de los cuales estos se dividen en 4 lóbulos principales, que es el frontal, el parietal, el occipital y el temporal. Y así como también se conoce un quinto lóbulo, que es la ínsula. A ver. Ahora, en un plano coronal podemos apreciar la corteza cerebral, que es esta de acá. Okay. En esa corteza cerebral, que es la área más externa de los hemisferios cerebrales, y está compuesta de materia gris, y se estima que contiene aproximadamente entre 10.000 millones de neuronas. En esa parte, las neuronas permiten el procesamiento de información y comunicación con otras neuronas dentro del sistema nervioso, en la corteza cerebral. Y en lo profundo de la materia gris, que es esta parte, está la materia blanca subcordial, que se compone por axones mielinados, conectados a los núcleos de la materia gris. Y pues de esta misma mielinización, como podemos ver aquí, de esa misma mielinización de los axones le da esta área, este aspecto blanco, que es la materia blanca. Ok. Ahora, espérame, ya. Uy. Ya. Ahora, el tracto de materia blanca más grande que tenemos en el cuerpo, perdón, en el cerebro, es el cuerpo calloso, que es, ¿qué es esto de acá? El cuerpo calloso, que envía señales entre los dos hemisferios, entre los dos hemisferios cerebrales que se conectan entre sí. Es ok. Ahora, en general, los hemisferios cerebral derecho recibe y envía señales del lado izquierdo del cuerpo. Okay. Y mientras que el hemisferio izquierdo envía y recibe señales del lado derecho, lo que hace básicamente una relación invertida. Y estos mismos poseen funciones específicas en cada hemisferio, tanto el derecho como el izquierdo. Por ejemplo, los hemisferios cerebrales, el derecho, se va a estar la imaginación, la creatividad, emociones, sentimientos, música, intuición, la comprensión del habla, imaginación, razonamiento lógico y creatividad. Básicamente de lo que son los artistas, ¿no? Ahora bien, en el izquierdo tenemos la capacidad para la lógica, la aritmética, para leer y escribir, el razonamiento, el aprendizaje, que básicamente este hemisferio es el que más predomina entre nosotros, el hemisferio izquierdo. Ok. Ahora bien, la superficie externa del cerebro está cubierta por muchos pliegues, o también llamados circunvoluciones, que estos mismos están separados por surcos, o por surcos más profundos, como por ejemplo que es de una fisura, la fisura de Silvio, o fisura de Silvio, vaya. Espérenme, es que ando por allá, ya. Ajá, perdón. Es que me perdón. Ajá, ya. La fisura de Silvio, que se había dicho aquí, ¿no? Y estos mismos surcos lo que hacen, básicamente, es que se puedan forman divisiones cerebrales y creando límites entre los lóbulos, como es el Silvio, que divide el frontal del parietal del temporal, que está aquí abajito. Y estos cumplen una función muy importante, ya que esos pliegues ayudan a aumentar la superficie, permitiendo que se empaqueten más núcleos, o neuronas, en la corteza. Y esto permite que haya una mayor señalización, por lo tanto un procesamiento más avanzado y una mayor función cortical. Ahora bien, no solo podemos definir la corteza cerebral por lóbulos o su funcionalidad, de la que más al rato les hablarán mis compañeros, sino que también la corteza se puede dividir en base a su citoarquitectura. En base a su citoarquitectura. Que es básicamente el estudio de la disposición y estructura de los cuerpos neuronales dentro de la sustancia gris. O también arquitectura histológica microscópica, que estas se llaman áreas de Brodmann, que de igual forma más adelante se les comentará.
Ahora vamos a ver lo que viene siendo los surcos y fisuras que separan el cerebro en lóbulos. Empezando con la fisura longitudinal, que va a dividir el cerebro en dos hemisferios cerebrales, el derecho y el izquierdo. Ok. También aquí de igual forma se va a encontrar el cuerpo calloso en lo profundo de esa fisura que ya había dicho. Aquí está el cuerpo calloso. Ahora, la siguiente. Ok. Ahora, en esa fisura, la longitudinal, casi en medio de esta se va a encontrar un surco que se llama el surco central coronal, también conocido como el de Rolando, fisura de Rolando. Este va a separar el lóbulo frontal del parietal. Okay. Ahora, en esta vista lateral, de igual forma podemos ver el surco central o de Rolando, y a su vez una nueva que va a ser la fisura de lateral o de cilio que había dicho anteriormente, que esta va a separar a los lóbulos frontal y el parietal de arriba del lóbulo temporal que está aquí. En esta fisura también hay una arteria importante que pasa por ahí, que es la arteria cerebral media, que va a estar en esta fisura. Y de igual forma, si se pudieran abrir estos dos pliegues de esta fisura, se encontraría de igual forma la ínsula, que ahí es donde está, en una parte profunda de la fisura. Okay. Y ya por último, la última fisura va a ser la pared occipital, que esta va a dividir al lóbulo parietal, evidentemente, pues como dice, el parietal y el occipital. Nada más que esta línea de aquí que está trazada no es muy, ¿cómo decirlo? No es muy exacta, pues nada más imaginaria, ya que no se ve tan así bien en la vida real, pero pues, nada más para darnos una idea pues de dónde se ubica más o menos. Y esta misma, una vista medial, se puede también ver que esta fisura tiene otra, divide al occipital en dos partes, con el surco calcarino, que está unido como por a mitad del camino de esta fisura. Vaya. Y bueno, pues esto ya teniendo en cuenta cómo están separados los hemisferios por estas fisuras importantes. Y ahora sí podemos hablar de los lóbulos como tales, pero pues ya básicamente hasta aquí termina lo que pues mi participación. Vaya. No sé si tengan una pregunta. Bueno, entiendo, Emiliano, que esto fue una introducción nada más, ¿verdad? Sí. Una breve introducción sobre las caras, los rostros, los surcos, los bordes de nuestros hemisferios cerebrales. ¿Cuánto dijiste que pesa el hemisferio cerebral, más o menos, el cerebro? No, había dicho que tiene aproximadamente 10.000 millones de neuronas, pero de la corteza cerebral como... no, le estaría mintiendo si le digo un número así. Pero sí tengo más o menos en cuenta cuánto es. Bueno, pero sí. El peso del encéfalo es aproximadamente de 1.400 gramos, poco menos de 1,5 kilos, imagínense, de masa encefálica. Un kilo con 400 gramos en el hombre y 1 kilo con 200 gramos aproximadamente en la mujer. Tenemos nosotros en el sistema nervioso central aproximadamente 100.000 millones de neuronas, doctores. 100.000 millones de neuronas. La mitad de ellas están en la corteza, en todas las áreas de la corteza cerebral o cerebelosa. En la corteza cerebral, que es muy grande, tenemos 10.000 millones de neuronas. Y en la corteza cerebelosa tenemos 40.000 millones de neuronas. Es decir, entre la corteza cerebral y la cerebelosa tenemos 50.000 millones de neuronas, la mitad de todas las neuronas que están en nuestro sistema nervioso central. ¿Dónde están las otras 50.000 millones de neuronas?
están, ¿alguien quiere comentarlo del grupo? A ver dónde se imaginan que están. A ver tú, Emiliano, ¿dónde crees que están las otras 50,000 millones de neuronas? No sabré, creo que... A ver, Abril. A ver, una valiente, Abril Parra. Bueno, que yo sepa, 20,000 millones de neuronas están en la corteza cerebral, 40,000 millones están en la corteza cerebelosa, Sí. Y 40,000 millones más están en los núcleos del tallo cerebral. Exactamente, pero no solamente en el tallo cerebral, Abril, pero es muy correcto, ¿eh? Algunos libros hablan de 10,000 millones de neuronas, otros 20,000 millones de neuronas en la corteza cerebral y 40,000 millones de neuronas en la corteza cerebelosa. Ahí sí no hay duda que es gran el número de que se concentran de neuronas. Las demás están en los núcleos basales. Todavía no los hemos visto. Los núcleos. El tálamo, el hipotálamo, el epitálamo, y los que no hemos visto son el núcleo caudado, el núcleo amigdalino, el claustrum, el núcleo lenticular, el globo pálido putamen. Ahí. ¿Dónde más? En los núcleos del tallo cerebral. Los que ya vimos, los núcleos del tercero, del cuarto, del sexto, los núcleos múltiples que tiene el trigémino, los núcleos múltiples que tiene el facial, los núcleos también que tienen el vestíbulo coclear, los núcleos, grandes núcleos y extensos núcleos que tiene el vago, el neumogástrico, el espinal y el hipogloso en el trígono del hipogloso en el piso del cuarto ventrículo. Todos esos núcleos tienen cuerpos neuronales que van a encargarse de, que van a alojar obviamente las neuronas de las que estaban mencionando. ¿Y dónde más? ¿Dónde nos falta? Algo muy importante, donde tenemos, se calculan alrededor de 20,000 millones de neuronas. ¿Alguien se acuerda? Úchalas. En la corteza. En la corteza. No, ya lo dijimos eso, las cortezas ya. ¿Dónde? Nos faltan. Andan perdidas todavía 20,000 millones de neuronas. Nada. La corteza cerebral. En la médula espinal. En la pues, médula espinal. claro, en la médula espinal, en la sustancia gris de la médula espinal, ahí tenemos otras 20,000 millones de neuronas aproximadamente, tal vez más, tal vez menos, ¿ok? Y ya con eso, pues ya completamos las 100,000 millones de neuronas que tenemos. Ahora bien, a ver, Emiliano, ¿para qué tenemos surcos y cisuras en nuestro hemisferio cerebral? O en nuestros hemisferios cerebrales. En los surcos, pues les había dicho que era para dividir para poder, dividir a los lóbulos y que iba No, pero esa no es la razón para tener tantos surcos. Ahí tenemos un montón de surcos. Sí, tenemos varios. Pero esto digo que es para las circunvoluciones, los cuerpos grandes del cerebro, que es donde se almacenan las neuronas. Están los surcos para que no, digo que esa no es la razón. No, estoy. ¿Alguien del equipo o del grupo sabe para qué tenemos surcos y circunvoluciones? Para que puedan entrar en el neurocráneo, que puedan ahí plasmar, pues, ese cerebro puede entrar todo. No. ¿No? No. A ver, ¿alguien del grupo? Yo, doctor, a ver si... Nadie. Bueno, doctores, es muy simple. Y tenemos surcos y circunvoluciones para tener una mayor superficie cortical cerebral. Si nuestro cerebro fuera plano o liso, la superficie sería muy pequeñita. En cambio, como tiene surcos y circunvoluciones, la superficie cortical es 3 veces mayor o 4 veces mayor que si fuera liso. De hecho, hay una enfermedad del recién nacido que se llama lisencefalia y hace referencia de que el cerebro está liso, no tiene surcos y no tiene circunvoluciones, sino es una superficie lisa. Obviamente, el número de neuronas, porque la superficie cortical es menor, el número de neuronas que tiene esa corteza cerebral es muy inferior a la que tiene una persona sana. Y por lo tanto esos niños son niños que tienen un retraso psicomotor muy importante.
están postrados en cama, no logran hablar, no logran sentarse, no logran caminar, obviamente no logran estudiar. Son niños que están postrados en su cama por el importante retraso en su desarrollo psicomotor. Entonces, para eso tenemos nuestras circunvoluciones y surcos, para aumentar la superficie de la corteza cerebral, y al aumentar la superficie de la corteza, aumenta el número de neuronas. Y obviamente, mientras más neuronas tengamos en nuestra corteza cerebral, pues mejor va a ser nuestra funcionalidad. Mejor vamos a hablar, mejor vamos a caminar, mejor vamos a pensar, mejor vamos a razonar, mejor vamos a escuchar, mejor vamos a dibujar, mejor vamos a aprender. ¿De acuerdo? Mientras menos neuronas tenga nuestra corteza cerebral, la capacidad funcional de nosotros va a ser menor. Por eso, los niños con lisencefalia o que tienen disminución de los surcos en la corteza cerebral están con retraso psicomotor o retraso, antes llamado retraso mental. ¿Ok? Bueno, doctores, entonces ahora tú, Emiliano, dinos cuál es la diferencia entre surcos y cisuras. Las cisuras. Surcos y cisuras, ¿cuál es la diferencia? Les había dicho que las cisuras o fisuras son las que van a dividir a los lóbulos, ¿no? Y los surcos, pues vaya, son los que van a, pues, también a dividirlos, pero las fisuras nada más se van a encargar de dividir a los lóbulos, que esas son más profundas. Estos surcos van a ser más profundos, que se diferencian de los otros surcos, que estos surcos van a estar... Oye, parece Peña Nieto. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque de los surcos son como los otros surcos, pero no como los primeros surcos. Es que lo que pasa es que los surcos, pues... Entonces no tienes claro la diferencia. No sabes la diferencia, Emiliano. Es que los surcos, las fisuras son surcos más profundos, pues, y estos van a dividir. Las fisuras son surcos más profundos. Son surcos más profundos. Mira, te lo voy a aclarar y se lo voy a aclarar a todo el grupo de una vez. A ver, Zuleima. Doctor, creo que una diferencia es que la fisura es una separación natural que es cranealmente ramificada, mientras que un surco, pues, es un canal que se presenta en la corteza cerebral. Bueno, los dos son canales, ¿eh? Más o menos. ¿Alguien más quiere participar? A ver, Erika. Pues la diferencia es que la cisura divide al cerebro en dos lóbulos y los surcos forman giros en la parte de la corteza cerebral. Bueno, esto es más correcto. Esto es mucho más correcto lo que dice Erika. Les aclaro, primero, no son fisuras, son cisuras. Cisuras con C. Cisuras y surcos. Y la otra cosa que les quiero aclarar es que se llaman circunvoluciones. Las salientes corticales se llaman circunvoluciones, no giros. Giros es una palabra incorrecta que viene traducida del inglés, que se le denomina gyrus. A las circunvoluciones se les denomina en el inglés gyrus. Y lo quisieron traducir al español como giros, pero no, giro es algo que da vuelta. ¿De acuerdo? Entonces la palabra más correcta en español son circunvoluciones. Por eso yo no les llamo giros. Y siempre me escucharán que les digo circunvoluciones. Y van a leerlo también en la mayor parte de los textos que les llaman circunvoluciones. Y hay algunos que aclaran, no es correcto denominarlos giros porque no son vueltas, sino son circunvoluciones. ¿Ok? Bien. Y la otra, las cisuras o surcos. ¿Cuál es la diferencia? Las cisuras dividen, pongan atención, dividen hemisferios y dividen lóbulos. Un lóbulo del otro. Un ejemplo es la cisura interhemisférica, que divide a un hemisferio cerebral del otro. Otro ejemplo, la cisura tentorial. La cisura tentorial divide o separa los hemisferios cerebelosos de los hemisferios cerebrales. La cisura tentorial. Otro, la cisura de Silvio.
divide al lóbulo temporal del lóbulo frontal y del parietal. La cisura de Rolando divide al lóbulo frontal del lóbulo parietal. La cisura parieto-occipital divide al parietal del occipital. ¿De acuerdo? Ahora entonces, ¿qué son circunvoluciones? Las circunvoluciones son semejantes a las cisuras, pero de una menor profundidad. Y además, tienen la característica que separan una circunvolución de otra dentro del mismo lóbulo cerebral. Y llevan el nombre del lóbulo de donde se encuentra y la ubicación de esta. Por ejemplo, tenemos el surco frontal superior. Está dentro del lóbulo frontal en la parte de arriba. Surco frontal inferior. Está en el lóbulo frontal en la parte inferior y separa la circunvolución frontal media con la circunvolución frontal inferior. El surco temporal superior está en la parte superior del lóbulo temporal y separa a la primera circunvolución temporal de la segunda circunvolución temporal. ¿Se entendió? Entonces, cisura divide hemisferios y lóbulos. Surcos dividen circunvoluciones o separan circunvoluciones dentro del mismo lóbulo. ¿De acuerdo? Hay surcos en el lóbulo parietal, hay surcos en el lóbulo temporal, hay surcos en el lóbulo occipital, hay surcos en el lóbulo parietal y surcos en la ínsula también. Muy bien, doctores, pues esa es la diferencia entre una cosa y la otra. Y ya corregimos, así como cuando hablábamos de la confusión existente entre haz, tracto nervioso, vía nerviosa y fascículo nervioso. ¿Okay? Tracto, haz, fascículo y vía, cuando hablábamos de médula espinal. Igual aquí, pues es una cuestión de terminología. Que muchos lo utilizan como sinónimos, sí, pero no es correcto. No debemos de pensar que son sinónimos, ¿ok? Porque está bien definido que los surcos dividen circunvoluciones contiguas una con la otra, llevan el nombre del hemisferio, del lóbulo donde se encuentra y la ubicación de si es en la parte superior, si es en la parte inferior, si es atrás, si es adelante, ¿ok? O si es en la línea media. Muy bien, entonces esas son las diferencias, doctores. Creo que con esto ya nos queda un poco más claro lo de generalidades del sistema nervioso. Ahora vamos a ver ya en particularidades los lóbulos cerebrales. Tenemos 3 caras de nuestros hemisferios cerebrales. La cara medial, la cara inferior y la cara lateral. ¿De acuerdo? Que ya vamos a ir viendo con un poco más de detalle. Ahorita ya no nos vamos a hablar, ya no nos vamos a meter con cerebelo ni con diencéfalo, eso ya lo vimos. Ahorita nos vamos a ver hemisferios cerebrales, sustancia blanca subcortical y los núcleos de la base del cerebro. Adelante, ¿quién continúa? Vamos a escuchar nada más la parte introductoria para que ya se vayan a estudiar porque ya mañana es el examen, doctores. Aún no he podido calificar he estado calificando el grupo 301, espero que ustedes estén mejor porque los del grupo 301 hicieron una barbaridad y media. Me hicieron el primero, segundo, hasta el 8º nervio craneano y del 9 hacia abajo no lo hicieron. ¿Por qué? Pues no sé. Simplemente no lo pensaron que no iba a abrir yo los trabajos o no sé qué pensaron. Algunos llenaron por llenar, copiaron por copiar. Otros igualito, así como los mismos errores que tiene uno, tiene el otro. Y lamentablemente, por ejemplo, imagínense, primer nervio craneano, ahí es donde empiezo yo a darme cuenta de la seriedad que tuvieron para hacer la tarea. Primer origen real, le ponen las células neurosensitivas de la mucosa pituitaria. Yo les aclaré, esas son las células receptoras. Las células que forman el nervio se llaman células mitrales que están en el bulbo olfatorio y son los axones de las que van a viajar al sistema nervioso central para formar el nervio olfatorio. Entonces, nuestro origen real son las células mitrales del bulbo olfatorio. Ok, le ponen foramen de salida, lámina cribosa, origen aparente, la parte inferior del bulbo raquídeo, la función
llevan o transmiten el impulso de las vías visuales desde la periferia hasta el sistema nervioso central. ¿Cómo olfato va a llevar las vías visuales? O sea, errores garrafales. Y no uno, lo hicieron 4 alumnos. Obviamente eso se copiaron. Se llevaron, así como lo hicieron mal unos, así hicieron mal los otros. Segundo nervio craneano, encargado de la oculomotilidad del mismo grupo de alumnos, los mismos 4. Encargado de la oculomotilidad. ¿Cuándo dijimos que la vía visual se encarga de la movilidad ocular? Jamás lo dijimos eso. Les pedí en los núcleos, doctores, apréndanse los núcleos y los vamos a poner como origen real porque quiero que se los memoricen en esta tabla, porque de aquí va a venir el 70% del examen que nosotros vamos a poner. Y les repetimos todos los 4 núcleos del glosofaringio, los núcleos del vago, que son similares, los núcleos del, en origen real, los núcleos cocleares y los núcleos vestibulares. No, pues no me los pusieron. Me pusieron otras cosas o de manera incompleta, doctores. Trigémino, 4 núcleos trigeminales, doctores, por favor memorícenlos, me los anotan. En cada nervio craneano, yo les fui diciendo, en cada nervio craneano que ustedes terminaban de exponer, yo les decía, del 5º nervio craneano, el origen más real va a ser, obviamente, de las vías sensitivas, su primer neurona la vamos a encontrar en el núcleo, en el ganglio de Geyser, o ganglio gasseriano, o ganglio trigeminal. Y la segunda neurona vamos a anotar los núcleos. ¿Por qué? Porque eso les voy yo a preguntar en el examen. Por favor, me los anotan en ese cuadro. Y la idea que hicieran ese cuadro comparativo de los nervios craneanos era que ustedes tuvieran una hoja, ya sea tamaño carta o tamaño oficio, en una hoja concentrado todo, para que si viajan, ahí los estudien. Si van al baño, ahí los estudien. Si están en el comiendo, en vez de estar con el celular y comiendo, mejor se ponen su tablita esa de los nervios craneanos y estudian. Si viajan con los papás o con el hermano, o con el novio, la novia, un fin de semana, pues se los llevan para estudiar. Esa es la intención, que ustedes puedan con esa tablita estudiar el 70% de lo que va a venir en el examen. Esa era la intención de esta tarea. No era copiar y pegar, porque así no, pues no se les quedó nada a ustedes. Otros me lo hicieron a mano con letra ilegible. ¿Cómo es posible? Claro, no estoy hablando de este grupo, estoy hablando del otro, que espero que no hayan cometido los mismos errores ustedes. Si no se puede leer, doctores, ¿cómo les voy a calificar yo ese examen? Les pedí que la fotografía fuera vertical. No me la vayan a poner horizontal, porque yo tengo que hacer varias cosas para poderla copiar y pegar la vertical, voltearla, y eso, imagínense revisar 109 tareas de esto, con 12 nervios craneanos cada uno. Es un trabajal tremendo, ya llevo varias noches revisando tareas. Y les dije, en la tarea se las pongo con tiempo para que puedan ustedes sacar una buena calificación. Imaginen, si sacan 5 en la tarea y sacan 5 en el examen, pues adiós. En cambio, si sacan 6 en el examen y sacan 9 o 10 en la tarea, pues ya alcanzan el 7, 7.5. Entonces es para ayudarle la tarea, pero creo que no les cayó el 20, porque me hicieron unas tareas muy, muy incompletas. Hoy voy a empezar a calificar el grupo de ustedes y espero que lo hayan aprovechado para prepararse para el examen que es el día de mañana. ¿A quién va a exponer ahorita? ¿O a quién le toca? Solo quiero saber quién le toca. A mí, profesor. ¿De qué vas a hablar tú, Juliana? Surcos, circunvoluciones y áreas funcionales de los lóbulos. Ok, entonces ya vamos a hablar de surcos y circunvoluciones de cada lóbulo. Y sus áreas funcionales, por supuesto, que son las áreas más importantes que tienen una función bien definida. Le vamos a dejar aquí, Juliana, nos vemos el día de mañana. Pónganse a estudiar, por favor, revisen sus cuadros que hicieron, corrijan, porque si tienen errores, aún están a tiempo para estudiar para el examen de mañana. Ya no pueden corregir su tarea, porque pues esa fue tarea ya que se venció el día lunes. ¿De acuerdo? Doctor, ¿sí es seguro que el examen va a ser mañana? Sí, ¿por qué no hay alguna duda que no pueda hacer mañana?
No, es que la vez pasada cambió el día, por eso. Bueno, si hay alguna emergencia quirúrgica, lo puedo cambiar. Si me sale alguna cirugía urgente, pues no puedo estar en todos lados. Pero no, yo tengo ya lo tengo ya preparado incluso para liberárselos el día de mañana. Lo podríamos hacer hoy si quieren, pero pues mejor estudien un día más. ¿Sale? A menos a que algo extraordinariamente sucediera, como alguna cirugía, por ejemplo, pues no podría, ¿no? Pero yo no tengo ningún inconveniente ni ningún problema para hacerlo mañana. Nos vemos mañana ¿a qué hora nos toca con ustedes? A las 3, ¿verdad? A las 3, doctor. A las 3, doctor. Ok, pónganse a estudiar, doctores, todavía tienen tiempo. Recuerden, el 70% va a venir de este cuadro que yo les dejé. 70% de las preguntas. Y ya lo demás va a ser cerebelo y configuración de tallo cerebral. Nos vemos el día de mañana. Pónganse a estudiar, por favor. Gracias, Gracias, doctor. Igualmente. Buen día, doctor. Hasta luego. Buen día. Hasta mañana. Sí. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Igualmente, doctor. Hasta mañana, doctor. Provecho y buena tarde. Gracias, doctor. Que tenga buena tarde. Gracias, igualmente. Excelente tarde, doctor. Buenas tardes, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Igualmente. Hasta luego. Gracias.